Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este panel, en este momento de discusión o de conversación, donde queremos conocer distintas visiones, distintas ópticas o distintas perspectivas sobre un concepto que se engancha mucho con la agenda de desarrollo que el mundo se ha definido para cumplir de aquí al año 2030 y que dice relación con dos objetivos súper fuertes de esta agenda de desarrollo. Uno es el combate o fin a la pobreza, que es el ODS 1, que está en el cubo de allá, y el otro, luchar por la igualdad de género, por tratar de buscar una igualdad de género, que es el ODS 5. Y en esta auditoría lo que estamos haciendo es ver un concepto bastante arraigado en esa agenda, que es la transversalización. O sea, ver cómo para lograr un desarrollo sostenible de aquí al año 2030 tenemos que trabajar no solamente preocupándonos de combatir a la pobreza, o solamente preocupándonos de cuidar el medio ambiente, o solamente preocupándonos de la igualdad de género, sino que tenemos que trabajar todos los conceptos juntos y unidos para que el desarrollo que logremos sea efectivamente sostenible. Bueno, dicho eso, les quiero contar que hoy día tenemos a 6 panelistas que nos van a hablar sobre este tema desde distintas perspectivas. Para ello, cada uno tiene 10 minutos para hacer una breve presentación. Y bueno, ese es el motivo por el que me eligieron a mí para ser moderador, porque como soy muy mañoso, muy jodido, decimos en Chile, a los 7 minutos les voy a hacer señas y a los 10 minutos les voy a cortar el micrófono. Okay. Eran, pero es un cambio de práctica de último minuto. Y bueno, y al público que nos acompaña, contarles que la idea es que podamos tener un debate y escuchar o recoger sus planteamientos. Entonces, para eso les damos la opción para que ustedes puedan ir pensando en las preguntas que quieran para conversarlas todas al final. Cuando ustedes tengan alguna pregunta lista, si la tienen escrita, levantan la mano y alguien del equipo las va a recoger y así después me las hacen llegar y las compartimos entonces con los expositores. Para partir, en esta exposición, contamos con la presencia de Luciana Mermet. Luciana es especialista en políticas públicas de desarrollo con más de 15 años de experiencia en países en desarrollo y organismos internacionales. Fue asesora en políticas de reducción de pobreza y comercio internacional del PNUD. Lideró el trabajo también del PNUD para la iniciativa de ayuda para el comercio de la Organización Mundial de Comercio y el monitoreo global del Objetivo de Desarrollo del Milenio 8 sobre alianzas y financiamiento para el desarrollo. Se desempeñó como oficial de comercio en el Ministerio de Economía y Producción de Argentina. También trabajó como representante residente adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana y actualmente es la representante residente del Programa de Naciones Unidas en Bolivia, para el desarrollo en Bolivia, donde lidera el programa País, integrando acciones y plataformas de servicios y conocimiento para el desarrollo sostenible. Así que, Luciana. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Esto no cuenta para mis 10 minutos. Quiero en todo caso agradecer al Contralor y agradecer a todas las Contralorías y la Auditoría General de la Nación de mi país de origen. Tengo que confesarles que por un lado estoy muy sorprendida y por otro lado muy esperanzada en ver cómo las Contralorías del Mercosur y países asociados están tomándose tan en serio esta agenda global de desarrollo, que en definitiva es una agenda de los países y para los países, donde Naciones Unidas no tiene más que un rol de facilitación y de alguna manera estos videos que vimos me parece que fueron excelentes en resumir el espíritu de la Agenda 2030 y de sus objetivos de desarrollo sostenible y señalar que el rol de Naciones Unidas es realmente ser el custodio de algunos de los indicadores que nos den un sentido de dirección, de hacia dónde nos estamos moviendo. Es una agenda muy ambiciosa, es una agenda que ya está en pleno desarrollo y tenemos tan solo 11 años para alcanzar buena parte de los objetivos que se describían. Y hoy lo que tenemos por delante es una discusión sobre feminización de la pobreza, este panel que ustedes están proponiendo en el marco de la metodología que como auditorías y contralorías están discutiendo, que creo que es un elemento esencial a la hora de fiscalizar cómo los estados invierten a través de su programación, a través de su política pública en desarrollo sostenible. Creo que esto es una consigna muy amplia y cuanto más especificidad tenga a la hora de mirar los objetivos,
creo que puede avanzar mucho la discusión. Me gustaría hacer una reflexión muy rápida en relación a qué hay adentro del ODS 1, porque muchas veces hablamos del ODS 1 como el ODS de la pobreza y no conocemos exactamente cuáles son las metas, cómo lo ha definido la comunidad internacional a través de los mandatos que se generaron en 2015, y efectivamente tiene 5 metas y 2 metas, si se quiere, sistémicas, como se dieron en llamar. La primera meta tiene que ver con la eliminación, y esta erradicación es la palabra exacta que se utiliza en la meta número 1 del ODS 1, de la pobreza extrema en todas sus formas. Es una meta, por cierto, ambiciosa. La segunda meta tiene que ver con eliminar, reducir a la mitad la pobreza multidimensional en los países de acuerdo a mediciones nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Para la metodología que ustedes están discutiendo, vamos a necesitar que los países adopten medidas multidimensionales de pobreza y vamos a tener que evaluar de qué manera se está alcanzando esta meta. Hay una tercera meta vinculada a sistemas de protección social, donde el tema de género ahí sin dudas cobra mucho sentido, que tiene que ver con estos sistemas de redes de protección para los más vulnerables, en línea con este principio tan importante de la agenda que es no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Que es un avance respecto de la agenda del milenio que adoptamos en el año 2000 y que tuvo esas grandes brechas, ¿no? No logramos bajar de lo agregado a lo desagregado, de mirar estos colectivos más vulnerables o que solían quedarse atrás. Luego tenemos una meta número 4 que es interesante porque habla de aquellos derechos económicos, sociales y sobre, por ejemplo, el acceso a activos y el acceso a financiación para las personas más vulnerables, que es un mundo, ¿no?, en sí mismo, en términos de qué tipo de programas ustedes como fiscalizadores van a estar mirando a la hora de evaluar si esta meta se cumple. La quinta es muy interesante en los días que corren, por lo menos aquí en Bolivia estamos todos muy preocupados y siguiendo muy de cerca los sistemas nacionales alrededor de construcción de resiliencia frente a desastres naturales, desastres ambientales, como pueden ser el caso de la Chiquitanía. ¿Cuáles son desde los estados las medidas que están a disposición de la población para construir sociedades más resilientes? Y habla justamente de esto. Y luego las otras 2 metas sistémicas hablan de cuál es el nivel de compromiso de los estados a nivel mundial para financiar y para acercar los recursos que los países en desarrollo van a necesitar para implementar esta meta. Y me parece importante recordarnos qué es lo que tenemos adentro del ODS 1, porque sin dudas cuando miramos cada una de estas metas tenemos elementos transversales vinculados a todas las otras metas que tenemos en el ODS 5 y que Tania, la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización aquí en Bolivia, puede hacer referencia con mucha más entidad que yo misma. En el caso de Bolivia, que lo conozco un poco más en detalle, y algunos otros casos en la región, pero yo creo que cuando uno miramos a la región de América Latina y Caribe encontramos patrones muy comunes alrededor de cuáles han sido las dinámicas de pobreza y cuáles son las dinámicas vinculadas a las brechas de género. Y en general encontramos una correlación muy fuerte entre ambas. Tenemos sociedades en América Latina y Caribe que han logrado generar clase media en los últimos 10, 15 años, un poco de la mano del boom, digamos, del 2000, alrededor de altas tasas de crecimiento, que no necesariamente es lo que estamos registrando hoy día, y con una particularidad interesante, que es que a pesar de que se generaron salidas de la pobreza, hay recaída y al mismo tiempo aún tenemos altos niveles de vulnerabilidad. Y esto es como un dato, ¿verdad?, de la realidad, donde se da en Bolivia y se da prácticamente en toda la región. Y cuando venimos a ver un poco más la dinámica hombres, mujeres, dentro de esta lógica de construcción de clases medias, aunque no son necesariamente sociedades de clases medias, esta es otra discusión que en el PNUD venimos teniendo de manera muy fuerte, cómo construimos sociedades de clases medias donde tengamos, digamos, pisos mínimos para la realización de ciertos derechos que nos permiten tener esos niveles de bienestar a los que aspiramos como sociedades.
Cuando venimos a ver cuál es el comportamiento entre hombres y mujeres, lo que vemos en la región generalmente es que, a pesar de que hay la población, tenemos aproximadamente 50-50, ¿verdad? Cuando venimos a ver el rol de las mujeres en los mercados laborales, por ejemplo, que creo que es uno de los mercados más interesantes para mirar estos temas de desigualdad, vemos que las mujeres están sobre representadas en las tasas de desempleo, están sobre representadas en las poblaciones inactivas que no tienen acceso a oportunidades laborales y que por lo tanto generan y que están sobre representadas en los quintiles más bajos, ¿verdad? En los estratos de ingreso más bajos. Si uno mira los datos de Bolivia, porque estamos en Bolivia y creo que es que podemos hacer esta reflexión aquí, por ejemplo, en el Departamento de La Paz, el Departamento de Sitio de Gobierno, ¿verdad? Concentra aproximadamente el 26% de la población del país y sabemos que del total poblacional del departamento, 67% es urbano, o sea que también tenemos una urbanización de esta pobreza femenina, que también creo que es un dato importante a mirar, porque las oportunidades de trabajo y las oportunidades que se dan en los sitios urbanos no son las mismas que en las zonas rurales. Sabemos que 14% de esta población son, por ejemplo, jefas de hogar. Y lo que sabemos también es que estas mujeres, estas jefas de hogar, tienden a tener, por lo menos en el caso de Bolivia, una brecha en términos de ingresos muy importante, que creo que se sitúa en el 42%. O sea, los hombres con igual formación e igual actividad económica tienden a ganar 42% más que las mujeres. Esto es algo que lo vemos de manera muy estructural en América Latina y tiene que ver con la situación de las mujeres donde tienen una sobrerepresentación o proporcionalmente muchas más horas dedicadas al trabajo no remunerado, y aquí hay un patrón importante que creo que en el caso de Bolivia lo vemos. Y esto refuerza, ¿verdad?, todos estos estereotipos y todos el formato de estas sociedades heteropatriarcales donde se tiende a asignar un rol reproductivo a las mujeres y los otros roles, digamos, vinculados a lo productivo a los hombres. Tengo pocos minutos, entonces solo querría dar un par de reflexiones alrededor de qué hacer desde la perspectiva del Estado. ¿Cuáles son los desafíos a los que se van a encontrar ustedes como evaluadores y fiscalizadores de la programación, la política pública orientada a reducción de pobreza? Va a hacer falta tener algún nivel de lenguaje común, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, desde el PNUD venimos trabajando con herramientas que puedan sintetizar de una manera acabada todos estos desafíos que son tan amplios y tan complejos y que no pueden ser vistos nada más que a través de una evaluación, ¿verdad? Por ejemplo, índices de pobreza multidimensional. Cuando hablamos de índices son medidas resumen que van de 0 a 1, generalmente cuanto más cerca de 1 más bienestar, cuanto más cerca de 0 menor bienestar. Nos pueden dar un orden de magnitud de dónde más o menos está el país en términos de bienestar en relación a reducción de pobreza. Tenemos también estudios hechos alrededor de cómo los países están alineando sus planificaciones nacionales en relación a las metas y los indicadores de los ODS. La Ciudad de La Paz lo ha hecho, el propio gobierno plurinacional, el Estado plurinacional lo ha hecho a través de un informe muy interesante del Instituto Nacional de Estadística y de la UDAPE y el Ministerio de Planificación para el Desarrollo. Muchos países en la región ya tienen comisiones o espacios institucionales dedicados a alinear la política pública con las metas, de manera que tengamos algún orden de magnitud de dónde están alineados. Y en general, en Bolivia por lo menos sabemos que hay un orden de alineación del 70%. Estas son herramientas que nos pueden ayudar a ver cuál es el sentido de dirección. Estoy terminando, entonces solo agregar una reflexión final vinculada al tema de los presupuestos. Cuando venimos a ver también este tipo de herramientas, vamos a tener que tener en cuenta cuáles son los niveles de competencia que tenemos a diferentes niveles territoriales, diferentes niveles de gestión,
en relación a los presupuestos. En el caso de Bolivia sabemos que el 74% de las competencias o de todos los indicadores de los ODS recaen en el nivel territorial. El 68% de los indicadores del Plan de Desarrollo Económico y Social, que es el Plan Nacional de Desarrollo, recaen en el nivel territorial, pero los niveles territoriales tienen tan solo el 6% del control sobre el presupuesto nacional. La pregunta que les hago a ustedes es la cuadratura del círculo. ¿Cómo hacemos para gestionar cambios en la dirección que queremos hacia al logro de los objetivos cuando tenemos estas dificultades en el diseño de la política pública y su ejecución? Lo dejo como un elemento para la reflexión y les agradezco muchísimo la invitación.